lo mejor, como en todo o en casi todo, es prevenir, incluso hasta en términos de presupuesto. A veces, si se hace una obra antes de un huracán, de una inundación, no solo se protegen las vidas, sino resulta más económico, porque ya cuando hay una tragedia, además de las pérdidas de vidas humanas, el costo es mucho mayor. Entonces, lo mejor es siempre prevenir. Esto que tú planteas, mucha gente por necesidad, pues está viviendo en los cauces de arroyos, de ríos, ¿sí?, en barrancas, o sea, en zonas de riesgo. Entonces, yo creo que David nos puede hablar sobre eso. Nosotros hicimos una intervención en el caso de Nayarit, después del Huila, y se cumplió. Voy a ir todavía a hacer una revisión, a ver si también hablas de eso, de Tuxpan, de repente, o a lo mejor ustedes pueden conseguir una foto de entonces de cómo quedó Tuxpan, Nayarit, con ese huracán, y ahora se llevaron a cabo acciones, ¿no?, de apoyo a la gente. Desde entonces, ¿no?, casi desde el inicio del gobierno, Tecuala y otros pueblos de Nayarit, pero lo mejor sí es prevenir. A ver, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Aide, ¿verdad? Aide, muchas gracias. Primero comentar que en el caso de Baja California Sur tenemos una extraordinaria coordinación con el gobernador del estado, con el titular de Protección Civil. Está instalado el consejo ya para esta temporada. Baja California Sur es uno de los estados de los litorales de nuestro país que mayor exposición tiene a este riesgo. Somos aproximadamente 17 millones de mexicanos los que estamos expuestos a los ciclones tropicales y sus efectos. El año pasado, los cinco sistemas que impactaron el país, uno fue en el Golfo y 4 fueron en el Pacífico, y 62,000 mexicanos se vieron afectados, 86 de ellos perdieron la vida en esos eventos. En el caso particular de Baja California Sur, además de instalar su consejo y además tener extraordinaria coordinación con las instituciones del gobierno federal, hay obras en proceso derivadas de Fonden justamente para encauzar algunos ríos y evitar escurrimientos y evitar también algunas emergencias que pudieran repetirse. Son 2 elementos los que han incrementado de manera muy importante el riesgo en nuestro país. El primero, la desigualdad. Por eso el tener una política de bienestar bien definida, bien ejecutada, permite disminuir el riesgo. La desigualdad incrementa el riesgo. Y el segundo es la corrupción. La corrupción ha incrementado de manera importante el riesgo, porque si una familia orillada por esa pobreza o por la desigualdad se ubica en una zona de riesgo, por eso es importante combatir esa desigualdad. Pero en el caso de una autorización de construcción en una zona de riesgo, una zona inundable de manera inadecuada, eso incrementa el riesgo también. Decir que la prevención se vuelve fundamental. Un peso que nosotros invertimos en obras de prevención, como lo dice el presidente, nos ahorra 8 pesos en la atención de las emergencias. Hay recurrentes emergencias y desastres en un mismo territorio que podrían ser atendidos mediante una obra de mitigación de ese riesgo en particular. Hablando del caso de Nayarit y hablando del caso de, también de Sinaloa,
en la transición hace 20 meses más o menos, justamente cuando estaba pegando el huracán en esa costa, pues nos dirigimos al sitio. No éramos todavía gobierno, pero justamente dimos continuidad al cierre del gobierno anterior con una serie de acciones muy importantes que ya ha detallado el presidente, desde la atención a las obras en distintos puntos del estado, justamente para reparar la infraestructura que se dañó, apoyo a la vivienda, mejoramiento urbano, una serie de acciones que se están realizando. La lógica de la prevención permite evitar que el desastre o la emergencia se repita. Efectivamente, ese es Tuxpan, la inundación en Tuxpan. Recordemos que son los litorales los que tienen un mayor riesgo, pero que lo más importante es la prevención. Por eso la importancia de los consejos estatales de protección civil, por eso la importancia de los consejos municipales de protección civil y de atender a las recomendaciones que dan las instituciones de protección civil de antes de la lluvia, porque nosotros podemos prever, pronosticar la trayectoria de estos sistemas y con ello dar avisos a la población para que las familias no estén expuestas durante la lluvia y durante el escurrimiento. Por eso es muy importante antes de la lluvia resguardarnos, después de la lluvia, durante la lluvia nunca transitar, nunca cruzar el cauce de un río. El 90% de las personas que perdieron la vida el año pasado fueron por decisiones durante la lluvia. Y después de la lluvia volver con cuidado a casa, porque hay zonas inundables, instalaciones de energía eléctrica que pueden estar dañadas y muchas personas también pierden la vida por electrocutamiento posterior a la lluvia. Son decisiones muy importantes y, por supuesto, lo más importante es prevenir.